Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Andreina Arangú y en este espacio quiero que encuentres una sensación inspiradora. Para este tiempo quiero compartir contigo un libro que ha sido de mucha bendición para mí y espero que para ti también lo sea. Se trata de El poder de los padres que oran de Stormy Omartian. Y comencemos con esta pregunta. ¿Por qué dejar la vida de tu hijo al azar cuando puedes dársela a Dios? La premiada autora, cantante y compositora Stormy Omartian y su esposo Michael pasaron 20 años criando a sus hijos y aprendiendo el poder de la oración por ellos. Ahora, en 30 capítulos cortos y fáciles de leer, Stormy te muestra cómo puedes orar por tus hijos en cada etapa de su crecimiento, desde la niñez hasta la adultez. Aprende cómo acudir al Padre y poner cada detalle de la vida de tu hijo en sus amorosas y capaces manos. Capítulo 1. Transformémonos en padres que oran. Es el mejor de los trabajos, es el más fácil de ellos. Te puede brindar el gozo supremo y también causar el mayor dolor. Nada te satisface más, ni es más excitante. No existe algo más agotador o extenuante. Si las cosas marchan mal en esa área de tu vida, será ahí donde experimentes el fracaso con mayor impacto. Ser padres. Estas palabras en sí mismas hacen aflorar emociones contradictorias. Intentamos criar a nuestros hijos lo mejor posible. Entonces, cuando creemos dominar todo ese terreno de la paternidad, llegan nuevas etapas y edades que nos conducen a territorios desconocidos y a enfrentar nuevos desafíos. En ocasiones navegamos suavemente, en otras encontramos tempestades y maremotos. Por momentos nos cansamos tanto que queremos rendirnos y dejar que la tormenta nos lleve a donde le plazca. Pero tengo buenas noticias. No tenemos que ser llevados de un lado a otro por estos vientos de cambio. Las vidas de nuestros hijos jamás deben ser dejadas al azar. No tenemos que caminar de un lado a otro con ansiedad, comiéndonos las uñas, estrellando nuestros nudillos, temiendo a los terribles o tortuosos adolescentes. No tenemos que vivir en temor de lo que cada nueva fase de desarrollo pueda traer, ni de qué peligros estén acechando tras cada esquina. Tampoco tenemos que ser padres perfectos. Podemos comenzar ahora mismo, en este preciso instante, a marcar una diferencia positiva en el futuro de nuestros hijos. Nunca es muy temprano ni demasiado tarde. No importa si el niño tiene 3 días de nacido y es perfecto, o si cuenta con 30 años de edad y atraviesa su tercer divorcio a causa de un problema de alcohol. En cada etapa de sus vidas, nuestros hijos necesitan y se beneficiarán grandemente de nuestras oraciones. La clave no es intentar hacerlo todo a la vez y por uno mismo. Debemos cubrir cada detalle de la vida de nuestros hijos con oración. Hay un gran poder en ello, que va más allá de lo que la mayoría de las personas pueden imaginar. De hecho, nunca subestimes el poder de un padre que ora. Yo no tuve el mejor modelo de padres, ya que fui criada por una madre mentalmente enferma y muy abusiva. Escribí sobre ese abuso en mi milagrosa recuperación y sus efectos en mi libro Stormy. También relaté cómo
tener a mi primer hijo, nuestro Christopher, me hizo percatarme de que yo tenía el potencial en mí para ser una progenitora abusiva. Descubrí que sin Dios estamos destinados a repetir los errores de nuestro pasado y a copiar lo que hemos observado. Una escena de la niñez puede cruzar delante de nuestra mente como un relámpago y desarrollarse en el escenario de tu vida en un momento de debilidad, antes de que tú misma concientices de lo que ha sucedido. Puede ocurrir tan súbitamente que te sientas sin poder para controlarlo y tal vez te impulse a hacer y decir cosas destructivas a tus hijos. Esto se complica con la culpa, que inevitablemente echa raíz y crece a menudo en proporciones que paralizan. Gracias a Dios, yo tuve una buena consejería y apoyo y logré vencer el problema antes de causarle daño alguno a mi hijo. Pero muchas personas no han sido tan afortunadas. Por estar dolorosamente conscientes de no tener una experiencia positiva de padres a quienes imitar, yo estaba nerviosa y ansiosa cuando nació mi primer hijo. Temía que iba a actuar como habían hecho conmigo. Leía todo tipo de libros disponibles sobre el tema de la paternidad y asistía a cada seminario cristiano que pudiera encontrar de cómo educar a los hijos. Intenté encauzar toda esta información buena y beneficiosa lo mejor posible, pero nunca era suficiente. Tenía un sinnúmero de agonizantes preocupaciones por el crecimiento social, espiritual, emocional y mental de mi hijo. Pero lo que más me preocupaba era mi temor de que algo malo le fuera a suceder a él. Secuestro, ahogo, accidente, enfermedades, algo que lo pudiera desfigurar, lesiones irreparables, molestias sexuales, abuso, violación o muerte. Todo eso atravesaba por mi mente como una posibilidad en su futuro. Por mucho que intentara no ser una madre que reaccionara excesivamente, cada periódico, artículo o revista o noticia de televisión sobre un crimen me hacía preocupar más por su bienestar. Para colmo de males, vivíamos en Los Ángeles, una ciudad donde reinaba el crimen. Era más de lo que yo podía manejar. Un día, en oración, clamé a Dios, diciéndole: Señor, esto es demasiado para mí. Yo no puedo mantener una vigilancia de 24 horas diarias, momento a momento sobre mi hijo. ¿Cómo podré tener paz? Durante las siguientes semanas, el Señor habló a mi corazón acerca de encomendarle a Él a nuestro hijo. Mi esposo y yo habíamos dedicado a Christopher a Dios en un servicio de la iglesia, pero él deseaba más que eso. Quería que continuáramos confiándolo a diario. Esto no significa que ahora renunciaríamos a toda responsabilidad como padres. Por el contrario, íbamos a declararnos en completa sociedad con Dios. Él llevaría en sus hombros el peso de la carga y proveería sabiduría, poder, protección y habilidad mayor que la nuestra. Nosotros haríamos nuestro trabajo de disciplinarlo, enseñarle, criarle e instruir al niño en su camino, sabiendo que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Dependeríamos de Dios
para ser capaces de educar a nuestro hijo de forma apropiada. Y Él se encargaría de que la vida de nuestro hijo fuera bendecida. Una parte importante de nuestro trabajo era mantener los detalles de nuestros hijos cubiertos con oración. Al hacerlo, aprendí a identificar cada preocupación, temor o posible escenario que viniera a mi mente como un impulso del Espíritu Santo para orar por ello en particular. A medida que cubría a Christopher en oración y lo entregaba en las manos de Dios, Él libraba mi mente de esa preocupación en particular. Esto no significaba que una vez que yo oraba por algo, nunca lo hacía nuevamente por el mismo motivo, pero al menos no por un tiempo. Por un tiempo era librada de la carga. Cuando surgía de nuevo, oraba sobre eso una vez más. Dios no prometió que nada malo pasaría a mi hijo, pero el orar desató el poder de Dios para obrar en su vida y yo podía disfrutar más paz en el proceso. También aprendí que no debía intentar imponer mi propia voluntad sobre mi hijo durante la oración. Esto solo conduce a frustración y desencanto. Tú conoces el tipo de oración a la que me refiero, porque todos somos propensos a ella. Dios, oro para que Christopher crezca y se case con la hija de mi mejor amiga. Sus padres serían unos suegros maravillosos. O así, Señor, deja que Amanda sea aceptada en ese colegio. Entonces me puedo sentir mejor conmigo misma. Por supuesto que nunca admitiremos conscientemente las palabras que están entre paréntesis, pero allí se ubican, en el fondo de nuestra mente, inspirándonos sutilmente a imponer nuestra voluntad en el oído de Dios. He aprendido que es mejor suplicar, Señor, muéstrame cómo orar por mi hijo. Ayúdame a educarlo a tu manera y que tu voluntad sea hecha en su vida. Cuando nació nuestra hija Amanda, 4 años y medio después de Christopher, ya Dios me había enseñado lo que significaba orar con gran profundidad e interceder en realidad por la vida de mis hijos. Durante los próximos 12 años, el Señor respondió mis oraciones en muchas formas maravillosas y hoy veo los resultados. Mi esposo y yo reconocemos la mano de Dios sobre las vidas de nuestros hijos y ellos en realidad lo admiten también, porque es el poder de Dios el que penetra en la vida de un hijo cuando un padre ora. ¿Qué es la oración y cómo funciona? La oración es mucho más que solo entregar una lista de deseos a Dios, como si Él fuera el gran papá dámelo todo, el Papá Noel del cielo. Orar es reconocer y experimentar la presencia de Dios e involucrarle en nuestras vidas y circunstancias. Es buscar esa presencia y liberar su poder, lo que nos brinda medios para vencer cualquier problema. La Biblia dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18:18. Dios nos da autoridad en la tierra. Cuando tomamos esa autoridad, Él desata su poder hacia nosotros desde el cielo, el poder de Dios y no el nuestro. Nosotros solo somos el vaso por medio del cual éste fluye.
Cuando oramos, atraemos esa potestad sobre todo aquello por lo que estamos intercediendo y dejamos que obre a través de nuestra impotencia. Cuando oramos, nos humillamos a nosotros mismos delante de Dios y decimos: necesito tu presencia y tu poder, Señor. No puedo hacer esto sin ti. Si no oramos, es como decir que somos más que suficientes para enfrentar situaciones y que no necesitamos a Dios. Orar en el nombre de Jesús también es una clave importante del poder de Dios. Jesús dijo: de cierto os digo, que todo cuanto pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Juan 16:23. Esto nos da autoridad sobre el enemigo y prueba que tenemos fe en Dios para hacer lo que su palabra promete. El Señor conoce nuestros pensamientos y nuestras necesidades, pero Él responde a nuestras oraciones. Es por eso que siempre nos da a escoger en todo, incluso si vamos a confiar en Él y a obedecerle orando en el nombre de Jesús. La oración no solo afecta, también alcanza e influye en aquellos por los que oramos. Cuando nosotros intercedemos por nuestros hijos, le estamos pidiendo a Dios que haga de su presencia parte de sus vidas y que obre con poder a su favor. Esto no significa que siempre habrá una respuesta inmediata. En ocasiones puede tomar días, semanas, meses, incluso años. Pero nuestras oraciones nunca se pierden o carecen de significado. Si estamos orando, algo está sucediendo. Podamos verlo o no. La Biblia dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Todo lo que necesita suceder en nuestras vidas y en la de nuestros hijos no sería posible sin la presencia y el poder de Dios. La oración invita y enciende ambas. Comienza con una lista individual. En realidad, comencé a orar por cada uno de mis hijos desde el momento en que fueron concebidos, porque la Biblia dice: bendijo a tus hijos dentro de ti. Salmo 147:13. Creo en el poder de la oración. Lo que yo no comprendía en ese momento era la importancia de que adquiriría para Él. Cada detalle de nuestras vidas no es suficiente orar tan solo por las preocupaciones del momento. Necesitamos hacerlo por el futuro, para contrarrestar los efectos de eventos del pasado. Cuando el rey David estuvo deprimido por lo que había sucedido en su vida y temía sobre las consecuencias futuras, Salmo 143, él no dijo simplemente: oh bueno, que sea lo que sea. Él clamó a Dios sobre el pasado, el presente y el futuro de su vida. Oró en relación a todo. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer también. Para hacerlo con efectividad, es conveniente hacer una lista extensa e individual para cada niño. Esto no es alguna obsesión legalista que dice: si yo no oro por cada detalle específico, Dios no lo cubrirá. No, simplemente experimentaba más tranquilidad al saber que Dios había escuchado
cada una de mis muchas preocupaciones. Así que una vez al año, cuando íbamos a la playa para nuestra vacación familiar, dedicaba esas atesoradas primeras horas de la mañana, antes de que todos se levantaran, para pasar mi tiempo con Dios, haciendo una lista de nuestra oración. Me sentaba y miraba hacia el océano con lápiz y papel en mano y le pedía a Dios que me mostrara cómo orar por cada niño durante los próximos 12 meses. Después de todo, Él era el único que sabía en realidad lo que cada niño necesitaba y qué retos enfrentarían ellos en el futuro. La Biblia dice la comunión íntima, o sea, los secretos del Señor, es con los que le temen. Salmo 25, 14. Él nos hace revelaciones cuando se lo pedimos. Dios siempre me recibía con buenas instrucciones y yo regresaba a casa con una lista de oración para cada uno de mis hijos. Luego, en el transcurso del año, yo le añadía algo siempre que fuera necesario. Mantuve muchas de esas listas a medida las reviso y veo todas las respuestas a mis oraciones. Me reverencio ante la fidelidad de Dios para obrar en la vida de nuestros hijos cuando oramos. La palabra de Dios como una arma. La batalla por la vida de nuestros hijos se libra sobre nuestras rodillas. Cuando no oramos, es como si nos sentáramos en un lado a observar a nuestros hijos en una zona de guerra, recibiendo disparos desde todos los ángulos. Cuando nosotros sí oramos, estamos en la batalla junto con ellos, apropiándonos del poder de Dios en su favor. Si declaramos la palabra de Dios en nuestras oraciones, entonces empuñamos un arma poderosa que ningún enemigo puede vencer. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Hebreos 4:12. Y atraviesa todo lo que toca. Dios dice que su palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11. Expresado de otra manera, su palabra nunca es inefectiva y sin frutos. Es por ello que he incluido un número de versos de la Biblia a continuación de cada ejemplo de oración. Cuando estás orando por tu hijo, incluye un verso de la Escritura apropiado en tu plegaria. Si no te viene ninguno a la mente en ese momento, no dejes que eso te detenga, pero cita un verso o dos siempre que puedas y serás testigo de cosas poderosas. Mientras lees la palabra durante tu tiempo devocional y oras por tus hijos, con la dirección del Espíritu Santo, encontrarás muchas otras escrituras para incluir. No tienes que tener un verso diferente para cada oración. Puede que tengas uno o dos versos que uses con frecuencia durante un tiempo específico de intercesión por tus hijos. Por ejemplo, cuando mi hija atravesó un periodo de lucha en el colegio, cada vez que orábamos juntas sobre el asunto, yo le animaba a citar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando clamaba a solas sobre el asunto, incorporé el verso: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34:17. Cuando incluimos la palabra de Dios en la oración,
estamos aferrándonos a las promesas que Él nos da y apropiándonos de ella para la vida de nuestros hijos. Por medio de su palabra, Dios nos dirige, habla y recuerda que Él es fiel. De esa forma, Él edifica fe en nuestros corazones y nos capacita para comprender su corazón. Esto nos ayuda a orar en fe osadamente, sabiendo con precisión cuál es su verdad, su voluntad y nuestra autoridad. Cuando Jesús le habló al diablo, Él lo reprendió. En ocasiones, al hacerlo, citó escrituras. Por ejemplo, cuando Satanás le dijo a Jesús: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4, 7 al 8. Jesús es nuestro modelo a seguir. Nosotros debemos observarlo e imitarlo. Él dijo: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 12. También dijo: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pide y todo lo que quieras será hecho. Juan 15, 7. Podemos resistir al diablo con mayor efectividad si oramos de acuerdo a sus instrucciones encontradas en las Escrituras y si comprendemos el poder y la autoridad que nos ha sido conferida por medio de Jesucristo. Si nosotros le observamos a Él, caminamos con Él, esperamos en Él, le adoramos a Él y vivimos en su palabra, Él ganará la batalla por nuestros hijos. Siempre que ores por tu hijo, hazlo como si estuvieses intercediendo por su vida, porque eso es exactamente lo que estás haciendo. Recuerda que mientras Dios tiene un plan perfecto para las vidas de nuestros hijos, Satanás tiene un plan para ellos también. El plan del maligno es destruirlos y él intentará usar cualquier medio posible para hacerlo. Drogas, alcohol, sexo, rebelión, accidentes, enfermedades, pero no podrá usar con éxito ninguna de ellas si su poder ha sido disipado con la oración. La Biblia dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Mateo 12, 29. En otras palabras, no conseguiremos ningún efecto en el territorio del diablo a menos que primero le atemos y le prohibamos cualquier autoridad allí. Y podemos también prohibirle el acceso a la vida de nuestros hijos. Por supuesto, Satanás puede hacer mucho daño si nosotros no enseñamos a nuestros hijos los caminos de Dios y su palabra. Influimos para que respeten sus leyes y les disciplinamos, guiamos y ayudamos a que aprendan a tomar decisiones santas. La Biblia nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22, 6. Cuando no hacemos esas cosas, nuestros hijos pueden caer en rebelión y tomar decisiones que los apartan de las alas protectoras de Dios. La oración y la instrucción apropiada en las normas y palabra del Señor
asegurará que esto no suceda y que el plan de Dios tenga éxito y no el del diablo. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Tomar autoridad sobre el plan de Satanás en oración es parte de resistir al diablo. Resistiéndolo a favor de nuestros hijos puede otorgarles a ellos libertad para tomar decisiones santas. Satanás siempre pretenderá crear un caso en contra de nuestros hijos para poder tener acceso a sus vidas. Sin embargo, si estamos armados con escrituras, él tendrá que contender con la palabra de Dios. La Biblia dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. La muerte de Jesús en la cruz rompió la espalda del acusador, pero el malvado aún hostigará a todo aquel que desconozca la autoridad que Dios le ha dado sobre él. Aquí es donde se hacen presentes nuestras plegarias. Nuestros hijos continuarán siendo acusados hasta que quebrantemos las fortalezas del acusador en oración, usando la palabra de Dios como evidencia resistente en contra de la suya. Un buen ejemplo de oración contestada. Desde que nuestro hijo cumplió los 2 años de edad, mi esposo y yo hemos tenido grupos de oración en el hogar. Nuestra iglesia había organizado estos pequeños grupos en los hogares y nosotros dirigíamos uno de ellos. Con el tiempo nos dimos cuenta que las necesidades que abordábamos eran demasiadas como para ser manejadas en una oración mensual. Así que añadimos otra noche cada mes tan solo para orar con los adultos. Durante ese tiempo intercedíamos por todo tipo de necesidad, pero el volumen de las peticiones de oración por nuestros hijos era enorme. Como resultado, sentí que debíamos tener un día entero dedicado en específico a orar por nuestros hijos y por cada uno de ellos. Ese tiempo de intercesión le llamamos intercediendo por la vida de nuestros hijos. Se volvió tan popular que las personas lo demandaban una y otra vez. De hecho, el fundamento para este libro comenzó hace más de 20 años en esos grupos de oración. Ninguno de nosotros tenía la idea de la importancia que ellos tendrían. Tan solo sabíamos que seguíamos la dirección del Señor a medida que aprendíamos a interceder. Nos regocijábamos juntos al ser testigos de muchas respuestas de oraciones. Hemos tenido tantas respuestas a las oraciones de los últimos 20 años en nuestros grupos de oración que yo podía escribir todo un libro que las contengan, con testimonios de padres e hijos que estuvieron envueltos. Sin embargo, resalta en mi mente un momento específico porque fue un resultado directo en el primer tiempo de oración y fue un clamor apremiante de todos nosotros en el grupo. Nancy, una madre soltera, pidió oración por su hija Janet, quien conocía al Señor pero se estaba alejando de él a causa de un desencanto y heridas provocadas por el divorcio de sus padres. Una de las cosas específicas por las que oramos fue por la protección de Janet, porque sabíamos que los hijos que
que decidían caminar independientemente, alejados del amparo y la protección de las bendiciones de Dios, se exponen a todo tipo de peligros. A pocas semanas de haber hecho esa oración, Janet manejaba por la carretera tarde en la noche y su auto fue impactado de frente por un conductor en estado de embriaguez que bajaba por la rampa equivocada y conducía a toda velocidad en dirección contraria. Los médicos dijeron que fue un milagro que ella no muriera, pero sufrió lesiones severas en su cabeza, cuello y espalda. Con el tiempo, por medio de continuas oraciones y terapias físicas, Janet se recuperó por completo, física y espiritualmente. Ella y su mamá y todos los que orábamos creemos que no estaría viva de no haber intercedido por ella antes del accidente. Actualmente Janet está felizmente casada con una preciosa hija y es una mujer cristiana devota. Fue nuestra secretaria y asistente durante 8 años y siempre será nuestro mejor recordatorio del poder de la oración de los padres. Cuando no llega la respuesta. Posiblemente la parte más difícil de orar por nuestros hijos es aguardar las respuestas a nuestras plegarias. En ocasiones la respuesta llegará rápido, pero muchas veces no. Cuando esto sucede, nos podemos volver desanimados, desesperados o incluso enojados con Dios. Todo parece sin esperanza y deseamos rendirnos. En ocasiones, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos y todas nuestras oraciones, nuestros hijos toman decisiones equivocadas y luego enfrentan las consecuencias. Esas ocasiones son difíciles para los padres, no importa la edad de los hijos. Si tu hijo ha tomado decisiones equivocadas, no te reproches a ti misma ni dejes de orar. Mantén las líneas de comunicación abiertas con tu hijo. Continúa intercediendo por él o ella y declara la palabra de Dios en lugar de rendirte. Resuelve ser aún más dedicada a la oración. Ora con otros creyentes. Mantente firme y di: tan solo he comenzado la lucha. Manteniendo en mente que parte de ella es orar. En realidad, Dios pelea la batalla. También recuerda que tu lucha no es con tu hijo, es con el diablo. Él es nuestro enemigo, no nuestros hijos. Párate firme en oración hasta que veas una victoria en la vida de tu hijo. Dije orar, no ser perfectos. Cuando las cosas van mal en la vida de nuestros hijos, nos culpamos a nosotros mismos. Nos reprochamos no ser padres perfectos, pero no es ser una madre perfecta lo que hace la diferencia en la vida del hijo, porque no hay padres de esa condición. Ninguno de nosotros es perfecto. Entonces, ¿cómo pretender serlo como padres? Lo que hace la diferencia es ser padres que oran. Y eso es algo que todos podemos ser. De hecho, ni siquiera tenemos que ser padres. Podemos ser un amigo, un maestro, una abuela, una tía, una prima, vecina, un guardián o incluso un extraño con un corazón de compasión y preocupación hacia un niño. El niño puede ser alguien del que hemos oído o leído en un periódico. El niño puede ser incluso un adulto por quien sentimos con un corazón de padre o madre. Si te enteras de un niño que no tiene padres que oren, tú puedes ponerte en la brecha ahora y responder a la necesidad. Tienes la posibilidad de efectuar
un cambio en la vida de cualquier niño que te preocupe. Todo lo que necesitas es un corazón que diga: Dios, muéstrame cómo orar de forma que yo haga una diferencia en la vida de este niño. Oración. Señor, me someto a ti. Entiendo que ser padre de mi hijo de la forma que tú deseas que yo lo sea está más allá de mis posibilidades humanas. Sé que necesito de tu ayuda. Deseo asociarme contigo y participar de tus dones de sabiduría, discernimiento, revelación y guianza. También necesito tu fortaleza y tu paciencia, junto con una generosa porción de tu amor fluyendo a través de mí. Enséñame a amar así como tú amas, donde yo necesite ser sanado, liberado, cambiado, madurado o hecho de nuevo. Te invito a que lo hagas en mí. Ayúdame a caminar en justicia e integridad delante de ti. Enséñame tus caminos, capacítame a obedecer tus mandamientos y a hacer tan solo aquello que produzca complacencia para ti. Que la belleza de tu espíritu sea evidente en mí. Que yo sea un modelo de santidad a seguir. Concédeme la comunicación, enseñanza, habilidades de crianza que preciso tener. Hazme una madre, esa madre que deseas, y enséñame a orar e interceder de verdad por la vida de mis hijos, de este niño o esta niña. Señor, tú dices en tu palabra: y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Mateo 21:22. En el nombre de Jesús, te pido que aumentes mi fe para crecer y orar por todo lo que tú has puesto en mi corazón en cuanto a este niño o a esta niña se refiere. En el nombre de Jesús, amén.